Buenas noches a todas y a todos mis hermanos presentes en este enlace de jueves 30 de marzo del 2023, a punto de terminar el mes. Viene la Semana Mayor para las tradiciones y la recordación de la pasión de nuestro divino y amado Maestro Jesucristo. Y bueno, hoy se va a analizar de manera general, los que traigan que aportar, el tema sobre el sentido figurado con el que nos ha hablado el Padre. Ofrezco una disculpa a nombre de nuestro hermano Ignacio Mota, Nachito, allá en Atlisco, Puebla, por no estar presente, y me pidió tomar la tarea que durante los 30 minutos correspondientes al ponente diera el análisis que acorde a la inspiración y al entendimiento de esta divina enseñanza, que no es muy rico el mío, pero con mucho amor y respeto y cariño se los comparto. Que por los presentes en ese trabajo espiritual que hacen, hermanos, alcancen los ausentes, que por los presentes tomemos luz, tanto encarnados como desencarnados, de estas benditas enseñanzas. Agradeciendo al Padre dentro de la potencia de la oración, que es la adoración. Para mí es el agradecimiento por todo lo que nos concede dentro de los 4 elementos, los 3 reinos dentro del universo, el astro rey que nos sigue iluminando y sigue armonizando todo para seguir obteniendo esa sabiduría, ese conocimiento en este mundo de las formas. Agradecemos que dentro de nuestras comarcas, Padre, todavía estemos armonizados, ya que los conflictos y penas que llegan a nosotros son por el mismo pensamiento y actuar del ser humano, porque lo que concedes de tu parte todo ha sido en perfección para deleitarnos, para amarte y reconocerte en todo esto y regresar a ti. Gracias por todos y por todo. Gracias por el pan material y espiritual y material. Gracias por el amor que nos concedes a través de nuestro cónyuge, el amor conyugal, el amor filial a través de nuestros hijos, hermanos y parientes, y el amor fraternal a través de nuestros amigos, queridos amigos y grandes hermanos que circundan nuestra vida. En ese agradecimiento, oh Padre, nos unificamos a la intercesión por todos y por todo, por nuestra hermana humanidad, por los reinos manifestados, por los elementos, por los desencarnados, por los enfermos en su totalidad del espíritu y de la carne. Gracias te damos, Padre, y a través de esta plegaria, en la potencia de la petición, te pedimos que dentro de nuestros conflictos personales se haga tu santa y bendita voluntad, para que llegue a nosotros esa 4ª potencia que en oración nos manifiestas, que es la contemplación de la vida verdadera. Hemos conocido a través de las formas y de la carne esta vida, y estamos en proceso de evolución
para reconocerte espiritualmente. Gran Señor, gran Padre, gran Maestro, grande eres, amoroso y bondadosamente justo y perfecto y sabio. Vamos a dar un minuto de oración en silencio para que en pensamiento y sentimiento nos unifiquemos y preparados así estemos para recibir lo que en esta alba bendita de gracia y de regocijo y de unificación podamos establecer acorde a nuestra preparación espiritual. Oremos, hermanos, oremos por un minuto. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, amados hermanos y queridos amigos, hoy nos damos al análisis del sentido figurado con que el Padre nos ha hablado en esta era. En esta tercera era, en este tercer testamento, cual libro de la vida verdadera, el cual estudiamos, aquí encontraremos los mandatos del Padre que como Espíritu de verdad, como Maestro, nos entrega. Nos los da a conocer como una doctrina que la da para la humanidad en esta tercera era. Él nos revela en esas enseñanzas llenas de sabiduría y en sentido figurado el camino a seguir. ¿Para qué? Él nos dice, para que toméis en forma clara lo que a cada uno corresponde. Así tiene que quedar y quedará grabada esa doctrina en nuestro espíritu, de tal manera que nada hará que se pierda lo que en sabiduría perfecta nos ha confiado, y no nada más a nosotros, sino la ha confiado para toda la humanidad presente de estos tiempos y de tiempos futuros. Él, nuestro Padre, regresó en este tercer tiempo cumpliendo su promesa divina del segundo tiempo, como Espíritu de verdad, como el Consolador prometido, como el Cristo, como Maestro y sobre todo, aún como Padre. Vino a entregarnos esta doctrina que nos habla de una vida superior, y esa vida superior nos viene a revelar la vida espiritual. Mas nos preguntaremos, ¿qué es la vida espiritual? Para mí, en mi pobre discernimiento, es la vida verdadera, la esencia de la vida en general, la vida que es lo eterno,
el eterno amor divino que ha creado todo y a todos. Esa vida espiritual la ha vertido en y manifestado en potencias, en virtudes, en dones, facultades y atributos que el espíritu de todos nosotros posee y que se manifiesta y debe manifestarse en este mundo material de formas a través de nuestra existencia como hombres. Y al referirse el Padre como hombres, cuando habla del hombre habla del varón y de la mujer. El Padre nos señala el camino para que por ese camino lleguemos a esa vida espiritual, camino que debemos comprender no tan solo con la palabra en sentido figurado, no tan solo con esa palabra en sentido figurado debemos comprender el camino, sí, también con la práctica y el cumplimiento de su ley, de esa ley de su amor divino, de la cual se deriva todo. Esa ley, acompañada de profecías entregadas por sus enviados a través de los 3 tiempos y las 3 eras, en esa ley ahí nos habló cómo penetrar en la vida espiritual. Nos habló en parábolas en el segundo tiempo a través de nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, cual Cristo encarnado, y ahora y en todos los tiempos en sentido figurado. ¿Por qué? Porque ni los espíritus ni las mentes de los hombres hasta ahora hemos estado capacitados para recibir la luz, esa luz del conocimiento y de sabiduría en plenitud. Hoy, a la luz del 6º sello y de acuerdo a la evolución espiritual de la humanidad en esta 3ª era, es indispensable interpretar espiritualmente las parábolas y el sentido figurado de su palabra, que se ha manifestado a través de figuras y símbolos, y desarrollar ese lenguaje de amor que se sustenta con fe y con obras, con virtud y amor. Para eso es menester citar 2 ejemplos de la enseñanza que nos entregó el Padre en esos 84 años de aleccionamiento, de adoctrinamiento. Y voy a citar esas 2 citas que ponen al descubierto el sentido figurado de las mismas. Él nos entrega en este tiempo como maestro y nos dice lo siguiente: cerrad vuestros labios. Al decirnos esto, nuestro Padre, nuestro Maestro, no nos dice el sentido material para hacerlo, de cerrar nuestros labios y callar, mas nos da a comprender el sentido figurado espiritualmente, diciendo: al pedir cerrar vuestros labios, yo bendigo los mismos, para que a través de ellos se manifieste vuestro espíritu en virtudes y queden cerrados para juzgar, queden cerrados para criticar, queden cerrados para mentir y queden cerrados para blasfemar. Sí, hermanos, al obrar así, la enseñanza nos inspira en su palabra y se derrama y se derramará como un torrente contenido por siglos y se desbordará como palabra de luz, de consuelo, de bálsamo,
de sabiduría y paz para nuestros semejantes y prójimos. Ahí está la indicación y el mandato de cómo debemos de abrir nuestros labios. En el segundo ejemplo de estas enseñanzas que tomé para analizar el sentido figurado, y se manifestaba a través del Padre en los tiempos del portavoz, él pronunciaba que descendía hacia nosotros. En sentido figurado lo hacía. ¿Por qué? Porque él dice que no es un ser humano que emite palabras, si es inspiración divina de amor eterno. Y esa inspiración divina de amor eterno se transformaba en ideas ante el portavoz y se decodificaba en palabras a través de aquellos portavoces en el tercer tiempo. Por eso ahora, en este presente, en esta etapa que estamos ya sobre la comunicación de espíritu a espíritu, debemos prepararnos espiritual y mentalmente, nos instruye el Padre, espiritual y mentalmente, para que a través de la interpretación e inspiración poder recibirle. El Padre, al saber que esas inspiraciones a través de estos mensajes no los íbamos a comprender, ni siquiera retener en la memoria durante esos 84 años de adoctrinamiento, ordenó que se escribieran para que así poco a poco los analicemos y comprendamos el sentido figurado de su enseñanza hoy y mañana. Comprendamos tanto la parábola como el sentido figurado, que ahí está manifestada su enseñanza. Desde los primeros tiempos hasta hoy, el hombre y la humanidad que hemos hecho con eso, los hemos materializado, esos mensajes, formando imágenes y figuras, símbolos y tradiciones que nos han estacionado en el fanatismo y en la idolatría. Y así hemos retrasado nuestra evolución. Por lo tanto, al analizar y entender esto, vayamos a su enseñanza que nos compartió nuestro hermano Nachito en su trabajo que hizo a través de extraer fragmentos de los 12 tomos, nos formó este tema tan hermoso, el cual estamos ahora tratando de entender. Al ir a su enseñanza, nuestro Padre nos dice en ella: en la enseñanza 11.3.29, dice: esta doctrina expuesta, nos dice, en una forma más espiritual que en los tiempos pasados, tendrá que luchar entre hombres, entre pueblos, entre religiones y sectas, para abrirse paso y llegar a establecerse. Mas pasado el momento de confusiones, vendrá a los hombres la paz y se recrearán extrayendo de mi palabra el contenido que en sí ha guardado siempre. El concepto sobre mi divinidad
sobre la vida espiritual y sobre la finalidad de vuestra existencia, irá tomando el cauce verdadero. Porque cada hombre será un buen intérprete de cuanto os fue dicho en parábola y en sentido figurado por vuestro Maestro, por sus enviados y profetas. Aquel lenguaje solo en parte fue comprendido por los hombres. Era la lección que les estaba asignada de acuerdo con su capacidad espiritual y mental. Pero ellos, queriendo saber todo, habla del hombre, llegaron a turbarse y a confundirse, dando interpretaciones materiales a lo que solo se podía analizar en forma espiritual. Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las primeras eras, serán comprendidos en este tiempo en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a interpretar justamente la ley, la doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. La esencia y la verdad que en mis revelaciones de los tiempos pasados os hice conocer, no podría perderse en libros olvidados, donde quedó escrita mi palabra. No podía perder su sentido por el hecho de sufrir alteraciones por parte de los hombres. La verdad está por encima de toda pequeñez humana. Y ella se manifiesta en todo instante, pero su luz es más claramente observada cuando el hombre ha alcanzado a dar un nuevo paso, definitivo y trascendental en el camino de la evolución. Por eso, hermanos, asimismo ahora debemos evolucionar, debemos adoptar ese nuevo lenguaje del amor, debemos de avanzar a un culto espiritual más perfecto, dejando ese retraso espiritual y mental que solo nos ha estancado, nos ha turbado y nos ha confundido y nos ha dividido como humanidad. Al haberle dado torcidas interpretaciones, al haber manipulado y alterado su enseñanza, al habernos materializado y al materializarnos en el culto hacia Él, porque Él no es una imagen, no es una figura, no es un símbolo, Él es todo y en Él estamos todos. Adoptemos ese nuevo lenguaje del amor, de la doctrina que para esta era se ha cimentado en el espiritualismo y en la espiritualidad, no en las formas materiales. Todo esto nos va a llevar al camino que hemos perdido, nos va a llevar a la verdad, nos va a llevar a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién oímos esta máxima? Todos lo sabemos. Hermanos,
Estamos en la era y en los tiempos en que ya no serán necesarios los símbolos, ni las figuras o imágenes, en que las parábolas y las profecías y el sentido figurado del Padre, de la palabra del Padre, tienen que ser y serán analizadas, y eso nos va a llevar a despertar a la era de la espiritualidad, a la vida verdadera. Será un preámbulo que como humanidad tenemos que ejercer para recibir en ese despertar la alborada del séptimo sello. Tenemos que ponernos a par de la evolución que requiere el Padre para encontrarlo y así encontrar el amor y la paz verdadera. Él, nuestro Padre, es ese árbol corpulento que representa la enseñanza como sentido figurado. Cultivemos ese árbol, que también es su enseñanza. Velemos por él, para que sus ramas, que representan a la humanidad en su diversidad, se extiendan y dé abrigo al caminante, al cansado de este y de otros mundos que viene a encarnar aquí, a aprender, a espiritualizarse. No lo hemos logrado. Y así cuando se acerque el caminante cansado, reciba la sombra de ese árbol corpulento y que se alimente de sus frutos. Y esos frutos representan nuestras obras llenas de amor, de virtud, de sabiduría. Y así poder ser dignos representantes del Padre en este mundo. Ser verdaderamente, llamarnos espiritualistas. Y desarrollar en forma espiritual ese lenguaje, que es el lenguaje del amor. Para finalizar mi exposición, citaré otros 3 fragmentos de la enseñanza del Padre, que en este trabajo entregado nos da el conocimiento de esto que estamos estudiando. Nos dice: estudiad y trabajar. Y fíjense bien esta palabra que tiene mucho sentido. Discípulos. No podemos quedarnos de párvulos. Tenemos que aspirar a ser discípulos del Padre, esforzarnos. Y Él así nos mira, porque dice: estudiad y trabajar, discípulos. Aquellos que en 84 años le siguieron y comprendieron, y ahora los que estamos comprendiendo. Y nos dice: mirad que con insistencia he llamado a la puerta de vuestro corazón. Hasta que me habéis abierto. Os hablo a veces en sentido figurado, pero siempre lo hago con la misma sencillez con la que vosotros habláis. Es que mi palabra viene ahora a explicar lo que en aquellos tiempos os dije en parábolas, y por ello no se ha llegado a comprender su verdadero sentido. ¿Por qué transitar por caminos oscuros?
cuando yo con mi palabra os he mostrado un sendero luminoso. Ahora, ahora no es el desierto de candentes arenas el que atravesáis, ni es el pan de la tierra que os estoy ofreciendo. Ahora vais hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de vida eterna. Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual ya os permite penetrar en el fondo de mi enseñanza. Y nos vuelve a decir, discípulos, no ha sido solamente con la palabra con la que os he doctrinado en este tiempo, también con mi caridad, también con mi caridad que he derramado constantemente en vosotros. Los tiempos de los símbolos han pasado. Hoy seré creído, amado y comprendido sin símbolos. Y aún mi palabra irá perdiendo su sentido figurado, porque ya estáis capacitados para comprender mi enseñanza, analizarla y ponerla en práctica, ponerla en práctica en vuestras obras de amor. Mi paz sea con vosotros. Ya no son necesarios, dice el Padre, símbolos. Ya no son necesarios figuras. Dejar el fanatismo, la idolatría, el retraso espiritual es menester. Ahora en esta etapa actual, el Padre habla no con una palabra humanizada, no humanizado en una figura como lo esperan. El Padre habla a través de los dones, a través de la inspiración mental y espiritual, espiritual y mental y álmica del ser, por medio de la inspiración y la intuición. En su momento estudiaremos qué es la inspiración y qué es la intuición. Muchísimas gracias por escucharme y permitirme compartir esto que con tanto gozo y respeto el Padre me ha inspirado. Bien, pues vamos a entrar al segundo bloque de nuestro enlace. Hay 5 participantes por el momento: Griselda, Rebeca Cortés, María Aide Rodríguez, Ramón García y Crispín López. Bien, tenemos 10 minutos para que se dé la participación abundante y nos rijamos de acuerdo al tiempo, aunque sabemos que queremos abundar más porque esto no tiene fin. Adelante, Gris, por favor, línea abierta para ti, y cierro mi micrófono. Gracias. Bueno, yo preparé de este tema, os he hablado en sentido figurado, y yo preparé esto, y dice así: cuando en el segundo tiempo hablaba de mi reino a mis discípulos, no comprendían y me preguntaban, ¿en dónde está tu reino, Señor? Mas cuando se acercaba el día de mi partida, mi palabra dejó de ser en sentido figurado y se hizo clara y todos comprendieron. También en este tiempo, como ya se acerca el instante en que deje de comunicarme en esta forma,
he dejado el sentido figurado para hablaros con claridad y sencillez de las grandes lecciones que os tenía reservadas. Todo cuanto os he hablado desde 1866 quedará resumido en mis enseñanzas de estos 3 últimos años. Mas vuelvo a deciros que yo no hice este mundo para el dolor de los hombres. Los mundos son los que sus moradores quieren que sean. Ved cuántos ha deformado la verdad el hombre con sus malas interpretaciones. Cuán distinto ha interpretado el sentido figurado con el que se ha revelado la vida espiritual. Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso valle espiritual. A nadie he forzado para que me siga y a nadie amenazo por no hacerlo. Ciertamente existe la ley de la restitución que cada quien labra para sí, para que su espíritu evolucione y alcance su pureza y su luz. Mas el infierno del fuego eterno no existe, como no existe el castigo divino. No interpretéis erróneamente lo que en sentido figurado se os ha dicho en tiempos pasados. Hoy se reúnen nuevos discípulos en torno mío y las multitudes vuelven a seguir mis pasos, mas ya no es el sentido figurado ni la parábola los medios por los cuales vengo a haceros comprender las divinas lecciones. Es la palabra clara la que había en vuestra mente con una esencia divina, la que solo con el espíritu podéis percibir. Meditad en estas lecciones, discípulos, y acabaréis por comprender que el tiempo del sentido figurado y de los símbolos está por terminar, porque vuestra evolución espiritual y vuestro desarrollo mental os permite comprender mejor la verdad. Ayer solo almacenabais palabras que nadie os enseñaba a comprender o a interpretar y que solo os llenaban de confusión. ¿Quién de vosotros, después de recibir mi palabra como una semilla y el rocío fecundador de mi luz, que lo explica todo, cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo de lo que hará cumplir mi ley, sino vuestro amor, nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible e inexorable han pasado. Erróneamente se ha interpretado lo que en sentido figurado revelé en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud le hará arrepentirse y la vergüenza que sufra será tan intensa que os parecerá débil junto a ella la falsa idea del fuego material como elemento purificador del espíritu. Cuánto se ha alegrado vuestro corazón cuando en una prueba de esta habéis orado y habéis palpado mi verdad. Con fe, con espiritualidad y humildad lograréis la verdadera oración que evitará que sigáis siendo las víctimas de las vicisitudes de la tierra, porque viviendo en armonía con las leyes que rigen vuestra vida, todo cuanto os rodea estará a vuestro servicio. Tened presente mis lecciones, que con tanto amor os entrego a través del entendimiento humano. Mi rayo, al posarse sobre la mente del portavoz, se convierte en palabra, sin que por ello pierda su sentido divino. Esta luz que en sentido figurado os anuncié en el segundo tiempo es el faro que guiará a los espíritus hacia el puerto de salvación. He humanizado mi inspiración para que escuchándome comprendáis el contenido de mis revelaciones y la forma de llevar a la práctica mis enseñanzas. Mañana, cuando cese esta comunicación,
vosotros he tenido, mañana cuando cese esta comunicación que con vosotros he tenido, seguirá mi luz iluminando al espíritu de la humanidad. Con estas enseñanzas, pueblo, vengo a daros testimonio de mi presencia entre vosotros como espíritu de verdad. Con mi palabra os vengo a construir el arca salvadora en este tercer tiempo. Comprended el sentido figurado en todas mis lecciones y conservad su esencia cumpliendo con mi ley, porque quiero que cuando el caos llegue entre los hombres, os encuentre a vosotros ya preparados y a salvo, para que hagáis el llamado a los que naufragan, a los que perecen y a los que infringen y a tiempos se arrepientan. Esto es lo que yo pues preparé, hermanos, pero les quiero comentar algo que me pasó de esta enseñanza el domingo pasado, cuando el hermano Nachito la entregó. Yo estaba al mismo tiempo cocinando porque es un día que tengo gente que viene a visitar y todo, y en momentos me quedo sola, pero estaba escuchando muy embelesada la cátedra de esta enseñanza tan hermosa, y yo estaba en mi mente, a pesar de que estaba cocinando, estaba embelesada, y estaba yo bien, o sea, bien llena de todo este amor, de todo. Sentía mucha, no sé, me sentía muy feliz, y escuché una voz en mi cabeza que me dijo, ya avanzaron. Y yo dije, ay, Dios mío, eso ni siquiera lo pensé, pero era una voz que yo oí, y yo no lo quise compartir el domingo porque digo, no, es que van a creer que inventé o que estoy enajenada, pero la verdad, yo lo escuché, ¿verdad? Y yo comprendí que ya no estamos en párvulos. Con estas enseñanzas hemos avanzado porque ya no estamos ciegos. Lo que nos hace falta es practicar lo que ya conocemos, ¿ver? Entonces, pues quise compartirles esto porque yo le compartí al hermano José Manuel y él me dijo pues que lo compartiera, y pues ya cumplí. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a ti, hermana Gris. Efectivamente, ahí conozco de tu preparación, de tu vida, y eres una buena mujer y la inspiración te embargó, y esto es bonito porque dentro de los preceptos que estableció Elías a través de Roque Rojas hay uno que dice, no retendrás lo ajeno en tu poder. A veces es necesario que se manifieste lo que se recibe para todos, y aquí está una respuesta. Muchas gracias y bendiciones por tu aportación, Gris. Adelante, Rebe, allá en Texas. Línea abierta para ti, por favor. Muchas gracias, mis hermanos. Lenguaje figurado es un tipo de comunicación que emplea las palabras de una forma diferente al sentido literal. Es decir, mis hermanos, que por medio de otras ideas o palabras, el interlocutor tiene la capacidad de entender la expresión, aunque se utilicen palabras ajenas a dicha expresión. Un ejemplo sería cuando se dice ponerse como fiera, expresión cuyo sentido figurado remite a un acceso de rabia, indignación, ira o alguna emoción de naturaleza violenta. El sentido figurado nos ayuda a comprender mejor lo que estamos tratando de describir. También utiliza una oración ordinaria para referirse a algo sin decirlo directamente. Tenemos bonitos ejemplos, mis hermanos, en las Escrituras. En el primer tiempo, en el libro de Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí el profeta Jeremías compara el efecto que la palabra que profetizaba tenía sobre la gente, y dice que era como un fuego que quemaba, o un martillo que quiebra la piedra. En el segundo tiempo, nuestro divino maestro nos dice en el libro de Mateo 23:37, que dice, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí el Señor Jesucristo usa el cuidado que una gallina tiene por sus pollitos al ocultarlos bajo sus alas, cuando siente que sus vidas corren peligro, con el anhelo de Dios de querer proteger a Israel de las consecuencias de sus pecados. Pero, ¿qué explicación nos da nuestro Divino Maestro en su tercer testamento? Él dice: sencillo es el sentido figurado en que os hablo, para que podáis comprender cuanto os quiero decir en estas lecciones. Hoy se reúnen nuevos discípulos en torno mío, y las multitudes vuelven a seguir sus pasos. Mas ya no solo es el sentido figurado ni la parábola, los medios por los cuales vengo a haceros comprender las divinas lecciones. Es la palabra clara la que habla a vuestra mente con una esencia divina que solo con el Espíritu podéis percibir. Pero hay algo, mis hermanos, que nuestro Divino Maestro desea de nosotros, algo que Él desea de nosotros cuando nos dice: mas es necesario que aprendáis a analizar el sentido figurado en que os estoy hablando, para que después podáis explicarlo a vuestros hermanos, sin que caigas en confusión, porque cada vez uso menos el sentido figurado y de la parábola, porque es el tiempo de que me comprendáis a través de esta palabra humilde y sencilla. No es todavía la luz de vuestra fe la que os alumbra el camino, aun cuando así debiera ser. Es la explicación de mis revelaciones y misterios la que os hace distinguir el bien del mal. Pero la luz de la fe se encenderá en vosotros y os hará mirar con claridad. Recordad que os he dicho que tendréis que salvar a muchos de vuestros hermanos. No temáis al mañana, el mañana soy yo, y en él también me encontraréis. Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres. Si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis. Pero si los hombres se detienen a adorar formas, objetos o símbolos en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por siglos y en todo contemplen misterios. Sí, yo fui quien os enseñó a amaros los unos a los otros y a perdonar a quien os ofendiere. Os di pruebas de ello con mis obras también. Os hablo de manifestaciones celestiales, mas lo hago en sentido figurado para que me comprendáis mejor. No puedo revelaros toda la vida espiritual porque vuestra mente no alcanzaría aún a concebirla. Es mejor que os vaya revelando paso a paso el camino que conduce a la cumbre, y cuando menos penséis, os veréis ante mi presencia. Mi presencia os estremeció de gozo, y al instante os sentiréis consolados. Oh discípulos, no olvidéis mi lección de este día. Hoy habéis aprendido que todo lo que habéis cosechado es el fruto de vuestras obras, y que después de la purificación os sentiréis libres y limpios de imperfecciones. Contempláis muchas señales que os hablan de las grandes pruebas que han de venir todavía sobre vuestro planeta, y a pesar de estarme escuchando, no queréis comprenderme aún y no habéis orado. Reconoced que es tiempo de penitencia y de esfuerzo para vosotros, que sabéis lo que ha de venir. Os encontráis en los umbrales de una nueva era, y todo os invita a trabajar. Contemplad las tierras fecundas, las campiñas vírgenes, el sol puro y vivificante, y las aguas cristalinas. Todo es propicio para que viváis, respiréis, y así os presento el porvenir, para que estudiéis mis palabras y comprendáis mi anhelo de Padre. Por eso, mis hermanos, con sus enseñanzas, nuestro Divino Maestro nos dio testimonio de su presencia como Espíritu de verdad. Así que nosotros debemos comprender sus lecciones,
porque de esa forma nos prepararemos cuando llegue el caos a la humanidad, y debemos dejar que nuestro espíritu se desborde en palabras de consuelo, de luz, de bálsamo y de paz a todos nuestros amados hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Cuánta verdad en la enseñanza. Gracias a ti, Rebe, porque con tu aportación nos recuerdas lo que en los primeros tiempos sucedió, como el Padre ya hablaba de fuego y piedra, el fuego de su amor, que como martillo rompe la piedra, y la piedra para esos tiempos ya así estaba el corazón de la humanidad, hecho piedra. Gracias por tu aportación y muchas bendiciones. Adelante con nuestra hermana Aide Rodríguez, allá en Teciutlán, Puebla. Adelante, Aide, por favor, línea abierta. Muchas gracias, hermano José Manuel. Nuevamente saludo a todos mis hermanos, tratando de explicar el sentido figurado y dándome cuenta esa relación que tiene el tema anterior de símbolos con este tema del sentido figurado, en donde nuestro Padre nos va conduciendo al conocimiento, tratando de escalar esa montaña de sabiduría, en donde Él desea amorosamente que todos vayamos de la mano. Un poco de teoría, hablando del sentido figurado. No es mi intención complicar por los términos la sencillez que ahora en este tercer tiempo tenemos con este tercer testamento. Simplemente un conocimiento que nos abra un poco más esa ventana de luz que nuestro Padre tiene para nosotros. El sentido figurado es el significado atribuido a una palabra. Como lo decía en la semana anterior, el significado figurado de la paloma, del cordero, del león, del dragón, del escudo, de la espada, del tabernáculo, o una expresión, es decir, una frase o una idea completa que nos dé ese sentido figurado distinto del que le corresponde normalmente en general. Se establece habitualmente por asociaciones, es decir, no es una interpretación literal como estamos acostumbrados a escuchar o a leer. Ya nuestra hermanita que nos antecedió dio un ejemplo. Me voy al segundo tiempo en donde nuestro Padre utiliza ese significado figurado de manera abundante. Es su lenguaje para poder hablar en el segundo tiempo. Y quizás diríamos, ¿por qué lenguaje figurado? Cuando no había tanta preparación espiritual en la humanidad. Sin embargo,
nuestro Padre lo utiliza y también utiliza las parábolas. Y preguntaría, ¿qué géneros y figuras literarias tiene la Biblia? Porque el lenguaje figurado es una figura literaria, utilizada en muchos libros como manera de expresión. Y los libros bíblicos tienen figuras literarias como son los libros legislativos, porque hay leyes que dictó nuestro Padre, sapienciales, de mucho conocimiento, líricos, proféticos, apocalípticos, históricos y epistolares, como las cartas, en todos los diferentes libros que forman la Biblia. Porque la Biblia es una recopilación de todos esos libros. ¿Qué literatura es la Biblia? La Biblia es la literatura religiosa de un pueblo. Reconocer que el texto bíblico no es solo un libro de contenido religioso, sino también una obra literaria, parece obvio. Sin embargo, las implicaciones de tal reconocimiento no son de opinión común entre los lectores de la Biblia. ¿Cuál es el objetivo principal de la Biblia? Si creemos que la Biblia debe ser accesible tanto para eruditos, es decir, personas muy preparadas en las cuestiones teológicas, como para los que no lo son, entonces esta tiene un propósito divino. Sí, hermanos. Llegar y que la gente llegue a Jesús, como ahora lo estamos haciendo en este tercer tiempo y en este estudio de este tercer testamento. Desde el primer tiempo, nuestro Padre quiso que los hombres llegaran a Dios. Y en el segundo tiempo envió a su Hijo para que a través de Jesús de Nazaret todos los hombres llegaran a Él. Y ahora en este tercer tiempo, a través de esta sabiduría y de estas enseñanzas, nuestro Padre quiere que lleguemos a Él. Esa es su misión. Ese ha sido su objetivo. Y Él no ha quitado ese dedo de ese renglón en donde la espiritualidad tiene que florecer. La palabra de Dios ha llegado por inspiración, porque Dios es el autor de la Biblia y Dios es el autor de este tercer testamento. Esa inspiración es un hecho que escapa a toda experiencia humana. Diría nuestro Padre, créalo el hombre o no. Para el lenguaje figurado se necesita un intérprete. ¿Dónde está ese intérprete? ¿Quién de todos
nosotros podemos ser intérpretes, porque exige un especial cuidado para no tergiversar esos símbolos que tienen un significado. Ese análisis que de manera minuciosa tiene que hacer ese intérprete. Nada difícil, hermano, porque sabemos que nuestro Padre nos ha regalado muchos dones. Y aquellos que son intérpretes y que ya están entre nosotros, tienen ese don, ese conocimiento, ese entendimiento que de manera natural brota de sus labios para podernos explicar. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto está en Génesis, capítulo 6, versículo 12. Toda carne se refiere a todo ser viviente. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Está en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 12. En este caso, Judá se refiere a los soldados de esa tribu de Israel. 2 ejemplos pequeños y sencillos. En nuestro hablar cotidiano, también acostumbramos usar el lenguaje figurado. Cuando decimos, estoy muerto de hambre, o llegaré en un abrir y cerrar de ojos, de esas frases será un absurdo, pues se trata de obvias exageraciones. En cambio, usamos un lenguaje literal cuando decimos, tengo mucha hambre, o llegaré lo más pronto posible. Estas 2 frases sí podemos tomarlas al pie de la letra. Los judíos y aún los discípulos de Jesús se equivocaban seriamente al interpretar de un modo literal lo que el Señor decía en sentido figurado. El lenguaje figurado de la Biblia se deriva principalmente de los aspectos físicos de la Tierra Santa, para no equivocarnos cuando tengamos que analizar ese lenguaje figurado, o de las instituciones religiosas de Israel en aquel tiempo, o de la historia del antiguo pueblo de Dios. Con ello, no nos equivocaremos cuando vayamos a realizar ese sentido del lenguaje figurado. La vida diaria y costumbres de los diferentes pueblos que aparecen en la Biblia, tales cosas deben ser bien comprendidas para interpretar correctamente las figuras que de ellas se derivan. Un ejemplo, en el Salmo 92, leemos, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Está en el Salmo 51, versículo 9. Purificase y será limpio.
debe tener algún conocimiento aquel que vaya a hacer la interpretación de purificación del ceremonial que se utilizaba en aquel tiempo en Israel. Es necesario tener en mente que una gran parte del lenguaje figurado de la Biblia no puede ser expresado de un modo literal. Esto se aplica particularmente a lo que se refiere a Dios y a las cosas eternas. Bien. Por lo tanto, hermanos, termino. El lenguaje figurado en nuestro libro del Tercer Testamento es espiritual. Y nuestro Padre dice que nos puede llevar a la confusión, pero que debemos penetrar al significado para poder encontrar su verdad, procurando que nuestro análisis sea sencillo, como lo es ahora su palabra, y que no compliquemos lo que es diáfano, puro, natural y verdaderamente espiritual. Hermanos, gracias por escuchar. Gracias a ti, hermana Aide, por tu aportación. Nos das a entender que el lenguaje del Padre no es un lenguaje académico, es el lenguaje del amor. Desde los primeros tiempos había analfabetismo y solamente escribas y cortesanos tal vez de los reinos sabían leer. Por eso el Padre a través de los tiempos ha utilizado la parábola como historia y el sentido figurado, porque esa enseñanza es para pobres, ricos, letrados e iletrados. La espiritualidad es para todos, no para unos. Muchas gracias nuevamente, Aide. Bendiciones por tu aportación. Adelante, Ramón García. Bien, dice nuestro Padre, nosotros que estáis bajo la sombra del árbol, que sus ramas se multipliquen, que somos los precursores, que el sentido del modo de aprender, del sentido de la palabra, el figurar, el fantasear, el Padre nos viene a decir del sentido figurado. Se tardó 3000 años para hablarnos en sentido figurado. Nos explica que los espíritus no estaban preparados, capacitados. En estas fechas, mientras algunos queman incienso y mirra como ofrendas hacia mi divinidad, yo os enseño a ofrecerme la esencia de nuestro corazón, el perfume de vuestro espíritu. Esa ofrenda espiritual es la que quiero de vosotros. Más tarde vendrá el tiempo en que desaparezcan del mundo sectas y religiones y solo quede en el corazón humano la doctrina de Cristo, que es el amor, justicia y paz. El vacío que los hombres sienten dentro de sus diferentes religiones en este tiempo se debe a que el espíritu tiene hambre y sed de espiritualidad. No le bastan los ritos y tradiciones. Dice nuestro Padre, ansía conocer mi verdad, dice. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Ramón aquí en Guadalajara. Corto pero emotivo mensaje complementando la enseñanza. Gracias por tu aportación y muchas bendiciones.
Adelante allá en la Ciudad de México con nuestro hermano Chris. Adelante, Chris, por favor. Buenas noches. Desarrollamos nuestros dones espirituales de evidencia, intuición y presentimiento para conocer ese sentido figurado, la prueba que nos corresponde y vencerlas con nuestra oración. Fue necesario que el Padre nos hablara por medio de símbolos, el sentido figurado y en parábolas, para que comprendiéramos sus lecciones espirituales que nos dio en el tercer tiempo. Por eso ya no debemos darle culto a todo lo material y lo busquemos en el espíritu. El Padre viene a la morada de nuestro pensamiento. Desde 1950 solo debemos elevar espiritualmente hacia nuestro Padre. Y me queda claro que el Padre les hablaba de esta forma antes del 31 de diciembre de 1950 a través de los portavoces. El Padre les decía: mediten en estas lecciones, discípulos, y acabarán por comprender que el tiempo del sentido figurado y de los símbolos está por terminar. Pero les hablaba antes de 1950. Y de 1950 para acá, pues ya es otra cosa. Y continúa diciendo: porque nuestra evolución espiritual y nuestro desarrollo mental les permiten comprender mejor la verdad. Me encuentro entre ustedes, aunque no me puedan tocar con sus manos, ni mirarme con sus ojos mortales. Vengo en espíritu a hablarles y a enseñarles cómo deben de buscarme. Y sabemos que lo debemos de buscar en la oración. No dejaré ninguna huella material de mi nueva manifestación, como tampoco la dejó en el segundo tiempo. La humanidad es muy dada y propensa a la idolatría y a consagrar objetos materiales para considerarlos divinos y adorarlos. Por eso en el segundo tiempo no dejó ni su cuerpo, ni su cruz, ni un cáliz, mas todo fue borrado. No dejó nada, ni una huella en lo material. Para que solo quedara su esencia divina en el espíritu de la humanidad. En el primer tiempo, estando Moisés sobre el monte, desapareció de su pueblo que lo idolatraba. Elías, el profeta, se fugó y se perdió entre la nube que lo arrebató en la tierra. Uno y otro solo dejaron a los espíritus la huella de su obra como una esencia espiritual. No digas que mi palabra es difícil de practicar o que los obligo a darles privaciones. El que me siga con amor no siente el peso de su cruz. Esta es mi palabra. Grábala, pero en tu espíritu, porque pronto te hará falta. Nuestro Padre vino en el tercer tiempo a comunicarse a través del entendimiento humano, para mostrarnos nuevamente el camino para prepararnos como discípulos del tercer tiempo. Nos habló de la forma más sencilla para entender su palabra. Nos habló en sentido figurado y en parábolas. Y en cada una de sus lecciones ha derramado su esencia en nuestro espíritu. Y nos ha manifestado el deseo que el Maestro siente. Por ver en cada uno de nosotros a un discípulo verdadero. Ya deberíamos comprender el perfecto amor de nuestro Padre. Se ha dado a través de los tiempos. El Maestro está luchando para rescatar a todas sus criaturas y a todos los espíritus. Por eso vino a despertar nuestro espíritu, así como la naturaleza despierta ante los primeros rayos matutinos. Estudiamos su palabra, sencilla, y en el fondo encontraremos su valor y su grandeza de sabiduría. Transmitamos este mensaje y no desmayemos en la lucha. Unos lo aceptarán, otros no. Dios nos ayudará. Después de 1950, el que no haya comprendido reconocerá que fue el fruto de su incomprensión o de su impreparación y de su falta de fe y espiritualidad. Y por esa causa
volverá su idolatría. Y así contemplamos imperfección en este camino. No se lo atribuyamos a nuestro Padre, porque Él es perfecto. Dejemos esta causa a nuestro semejante, que nos supo preparar para guiar con la perfección de nuestro Padre lo que le enseñó en ese momento. Y pues no nos preocupemos, porque cuando el Padre dijo, todo cambiará después de 1950, mas si los que fueron pedestales y facultades perseveraron en su preparación y elevación, tuvieron que haber sido los primeros en alcanzar la comunicación de espíritu a espíritu para enseñarnos a todos nosotros que estamos después de 1950. Después de 1950, conversará de espíritu a espíritu con nosotros, nuestro Padre, y nos dará a conocer grandes maravillas y revelaciones. Y siempre nos está hablando, porque Él es el Verbo eterno. Después de 1950, comenzó el tiempo de la espiritualidad. El Padre se comunicará en todo. Aquel que se prepare, así sentir el espíritu de nuestro Padre, que jamás se ha separado del nuestro, porque Él vive en nuestro interior, está dentro y fuera de uno mismo. Después de 1950, el Padre seguirá manifestándose por la inspiración de cada uno de nosotros, si sabemos prepararnos. Él hará, solo nos pide que tengamos fe, y que debemos ser al menos, y que debe de ser esa fe al menos el tamaño de un grano de mostaza, y veremos cumplida su palabra. Gracias. Gracias a ti, Cris, hermano, por tu aportación. Ahí podemos reconsiderar, porque sabemos que este enlace llega a muchas partes. Sí hemos avanzado después de 1950, sí hemos evolucionado. Se terminó la comunicación por el portavoz, estamos en la etapa de la comunicación de espíritu a espíritu, y a 73 años reflexionemos sinceramente si estamos avanzando. Gracias y bendiciones. Adelante, Esperancita Quiros. Bueno, mis hermanos, yo quiero leerles de los párrafos que me gustaron y que me atreví a trabajar con ellos. Los siguientes, dice el párrafo del tomo 10 de la enseñanza 302, el número 28. Dice, con estas enseñanzas vengo a daros testimonio de mi presencia entre vosotros, como espíritu de verdad. Con mi palabra os vengo a construir el arca salvadora de este tercer tiempo. Comprended el sentido figurado en todas mis lecciones y conservad su esencia cumpliendo con mi ley, porque quiero que cuando el caos llegue entre los hombres, os encuentre a vosotros ya preparados y a salvo, para que hagáis el llamado entre los hombres, para que hagáis el llamado a los que naufragan, a los que perecen y a los que infringen y a tiempo se arrepientan. ¿Qué viene a construir con su palabra de este tercer tiempo? El arca salvadora, nos dice él. Y también nos dice que debemos comprender el sentido figurado de sus lecciones y que cumpliendo con su ley, conservemos la esencia de su enseñanza. Porque él quiere que cuando la humanidad se encuentre en el caos que hemos construido, sus discípulos de este tiempo, hayamos alcanzado la preparación que con tanto esmero nos ha brindado a través de sus enseñanzas, y que esa preparación nos ponga a salvo y salvemos a nuestros hermanos que naufragan. Aunque yo sé
que sentirnos discípulos de Él, al menos a mí todavía me queda muy grande. El siguiente párrafo que elegí es el 10, el del tomo 10, 302, 29, y dice: no busquéis solamente vuestra seguridad, porque si así lo hicieseis y vuestros labios se cerraran en el tiempo de la palabra y ocultaseis mis revelaciones a la humanidad, porque os invadiera el temor, aunque ya os creáis a salvo en el arca, de cierto os digo que estaréis entre los náufragos. Y yo agrego esto como discernimiento mío. Este llamado es trascendental. Nos pide que compartamos sus enseñanzas, porque si por temor, por inseguridad, falta de confianza, aunque las conozcamos, las ocultamos. Dicho de otra forma, si nos atrevemos a compartir sus enseñanzas, aunque nos creamos a salvo. Dicho de otra forma, no nos atrevemos a compartir sus enseñanzas, aunque nos creamos a salvo en su arca, de cierto nos dice que estaremos entre los náufragos. Y el siguiente párrafo es el del tomo 10, 302, 33. Todos seréis salvos, y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis de buscar allí el sentido figurado, y no debéis de hacer una mala interpretación de mis enseñanzas, porque con ello me estaríais atribuyendo imperfecciones que yo no tengo. Yo soy perfecto, y de ello no vengo a hacer alarde entre mis hijos, porque si es cierto que hoy sois imperfectos, yo os estoy conduciendo a la perfección con mi amor y con mi luz. Este párrafo se pone bueno. Primero nos recuerda que todos seremos salvos, y luego nos dice que si hemos leído del fuego y de la muerte eterna, es aquí donde el reto para nosotros es poner a prueba nuestra preparación para que encontremos el sentido figurado sin caer en falsas interpretaciones de sus enseñanzas, porque con nuestros errores estaríamos atribuyéndoselos a Él, y Él no tiene imperfecciones. Nos recuerda que Él es perfecto, y de ello nos dice: no vengo a hacer alarde entre mis hijos. Él viene a perfeccionarnos con su amor y con su luz. Hermosas enseñanzas, como de veras que el lenguaje nos queda chiquitito para poder valorizar la grandeza de su enseñanza. Aquí en la parte en la que nos dice del fuego y de la muerte, bien nos lo explicaba nuestra hermana Gris al principio. En cuanto al fuego y en cuanto a la muerte, pues ya sabemos que el espíritu no muere, solo sigue su camino, y que la carne es la que termina su ciclo en esta tierra, para luego, si el Señor lo permite, si nuestro bendito Padre nos da la oportunidad, volver a estar en el lugar de aprendizaje, en la práctica, en la vida material, para poder seguir caminando por nuestro extenso sendero. Muchísimas gracias, hermanos, es lo que puedo compartir con ustedes. Gracias a ti, Esperancita, por tu aportación. Ahí con tu aportación nos hace entender el Padre que no existe la condenación, no existe el infierno ni la muerte. Y sin embargo, y malinterpretaron, torcieron su enseñanza y nos hicieron creer que vamos a ser condenados, vamos a ir al infierno y vamos a morir. Gracias y bendiciones para ti, Esperancita, allá en Chihuahua. Adelante con nuestra hermana Margarita Tenorio,
ahí en la Ciudad de México. Adelante, Marga hermana, por favor. Sí, sí, hermanos. Bueno, pues ahora sí que nuestra hermana, todos hemos aportado algo que nos enriquece. Yo quiero, ahorita con lo que nuestra hermana nos acaba de interpretar, de leer y de interpretar, nos damos cuenta que el sentido figurado, aquí están los textos y aquí es donde podemos entrar al texto para recibir la luz, porque miren ustedes, en un párrafo nos dice, os hablo en sentido figurado para que analicéis y comprendáis mis enseñanzas. Ese es el mandato. Y luego ahorita nuestra hermana, en lo que nos leyó, nos dice, con mi palabra os vengo a construir el arca salvadora en este tercer tiempo. Y aquí nos dio, uniendo estos 3 párrafos, la explicación de lo que cuántas veces nosotros atribuimos a que nuestras pruebas son castigo. Y aquí nos viene a entregar la explicación en lo que nos hizo favor nuestra hermana. Pero yo quiero concretarme a un solo párrafo con la ayuda que ya nos han compartido todos. El párrafo que voy a analizarles viene a hablarnos del segundo tiempo. Se los voy a analizar antes de entrar a la lectura. Recordemos, vayamos con nuestra imaginación a recordar aquel segundo tiempo. ¿Cuántas multitudes seguían al maestro por valles, por aldeas, por montes, por todas partes lo seguían, tratando de no perder una sola palabra del maestro? Pues hoy viene a traer a nuestra imaginación, a nuestro análisis, lo que hoy en el tercer tiempo nos corresponde ahora a nosotros, pero espiritualmente. Cuando Él nos entregue el mandato, cerrad vuestros ojos y dejad libre al Espíritu para que Él viva intensamente estos instantes de comunión con su Maestro. Aquí me detengo. Cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos que obedecer los mandatos. Tenemos que cerrar nuestros ojos y penetrar a nosotros mismos, porque en ese momento son los ojos de nuestro espíritu el que recuerda las palabras que el maestro trae a su mente de otro tiempo. Entonces aquí el mandato es ese instante de comunión. Recuerden ustedes cuando en la mesa el Padre reparte el pan y lo comparte y les dice a todos, tomad y comed que es mi cuerpo. Pues esta es la comunión que estamos recibiendo cuando escuchamos su palabra. En ese instante de comunión, porque aquí dice el mandato, cerramos nuestros ojos materiales para no distraernos con nada material que se interponga y dejar abrirle la puerta a nuestro espíritu para que él se eleve y pueda contemplar en la palabra del maestro la verdad que todos estamos buscando. Por eso aquí cuando dice, dejadle, nos ordena, dejadle que se sienta cerca de mí. Porque ese instante, en esa comunión, estamos cerca del Padre. Estamos tratando de que nuestro espíritu, con nuestra elevación, se eleve al Padre. Y aquí nos pone la comparación como aquellos que en el segundo tiempo siguieron al maestro por caminos, por valles, por aldeas, por riberas y desiertos, para no perder una sola de sus enseñanzas. Aquí trae a nuestra mente
aquellos hechos. No viene a inventarnos ideas o símbolos, nos viene a traer hechos consumados por Él mismo, y que nosotros fuimos de aquellos que lo siguieron, fuimos de aquellos que lo seguimos por aldeas, así como nos las está describiendo. Cada uno de nosotros recordaremos por dónde seguimos al Maestro. Pero aquí viene: entonces podréis comprender el sentido figurado con que a veces os hablo, cuando tomo de lo material de la tierra para representaros lo espiritual y ponerlo a vuestro alcance, al alcance de nuestra mirada espiritual, porque si analizamos, el sentido figurado nos ayuda a despertar la videncia espiritual, que es un fruto de la espiritualidad, de la elevación de nuestro espíritu, y que nos permitirá abrir esa puerta de los dones que tenemos adormecidos por siglos. Pero aquí viene a lo que viene a poner a nuestro alcance. Aquí nos dice: veréis, que viene a ser contemplar. Veréis cómo mi palabra acerca el reino de los cielos a vuestro espíritu. Vean la comunión espiritual que tenemos por esos instantes de preparación, de elevación, y cómo nos lo pone el Padre en este único párrafo que hemos analizado, que el reino de los cielos los pone a nuestro alcance para poder extasiarnos en lo que estamos recibiendo. Y ahí, porque esto viene a ser un trabajo espiritual, un empeño en querer que la palabra sea en cada uno de nosotros el arca de salvación. Porque aquí, este párrafo lo uno a lo que nuestra hermana Esperanza nos ha compartido, hablando de los textos que tenemos en nuestras manos. Es el arca de salvación que el Padre ha preparado para este tercer tiempo, y por eso nos dice: el que tenga ojos, que vea, y el que tenga entendimiento, que comprenda. Es lo que puedo compartirles, hermanos, y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Margarita, hermana, por tu aportación. Sí, con lo que nos aportas en virtud de la enseñanza. El reino de los cielos no es un lugar, es un estado de ser, de elevación y de espiritualidad del mismo espíritu. Y así estés en la morada que estés, vas a traer al reino de los cielos en ti. Por eso dice que nos acerca, como nos lo ha comentado nuestra hermana Margarita. Muchas gracias y muchas bendiciones por tu aportación. Pues bien, al no haber manos levantadas, ya no hay quien quiera aportar algo. Adelante, por favor. Sé que entre el grupo hay videntes. Si algo tienen que aportar, adelante, por favor. Línea abierta. Adelante. Bien, pues yo creo que vamos al cierre. Ángel, ¿no quieres aportar hoy algo? Adelante, por favor. No te escuchamos. Adelante, Ángel, adelante. No te escuchábamos. Adelante, por favor. Sí, gracias, José Manuel. Me da mucho gusto. Somos 9 los que estamos aportando algo de esta preciosa enseñanza. Y yo quiero recalcar algo. En el texto
del tomo 9, enseñanza 268, párrafo 73, nos dice que debemos analizar lo que recibisteis en sentido figurado, y quiero que sea este pueblo sencillo el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que yo le he revelado. Lo que nos decía Margarita es muy importante, ¿no? Tenemos que cumplir con el precepto que nos dice y nos señala el Padre. Otras hermanas han encontrado lo mismo y lo subrayé en otros textos: analizar el sentido figurado y aprender a extraer la esencia del sentido figurado. Entonces, he ahí lo que tenemos que hacer, encontrar de lo que te va exponiendo de cada párrafo, qué es lo que nos quiere decir el Padre. Analizarlo, extraer esa esencia y que quede grabada en nosotros para poder después explicarlo, porque no se trata de repetir únicamente lo que dice la enseñanza, de volver a repetir lo que dijo el maestro. Para eso están los libros y ahí quedó grabada la enseñanza, sino tratar de analizarla, sacarle mayor provecho, qué es lo que nos quiere decir en cada uno de esos textos. El domingo pasado leí algunos de los textos que más me impresionaron, que todos son importantísimos, todos, pero los que a mí me parecieron más importantes, porque los sentí, están en sentido figurado, y en este texto del tomo 7, enseñanza 190-40, que nos compartió Nachito, nos dice: sembradores de mi palabra. Cuando llegue el tiempo del trabajo en la campiña, id llenos de fe en el que os ha enseñado. Sembrad en tierra fértil, no en la roca ni en la arena movediza, porque ahí la semilla no fructificará. Si entre depositáis, tampoco fructificará. Yo soy el dueño de las tierras y os daré grandes extensiones para que las cultivéis. Llegará un día que con el trigo de vuestra cosecha amansaréis el pan para vuestro sustento. Y nos aclara: mirad que os hablo en sentido figurado, y no sabéis si esta cosecha la recogéis en el más allá. Eso es lo que nos pide el Padre, para que entendamos con toda claridad. Somos sembradores de esa palabra, y lo pone a la altura de nuestro conocimiento. Podemos decir, somos esparcidores de esta doctrina, tenemos que llevarla a cabo, y nos hace el símil de que es una semilla, y que están los campos esperando esta semilla, que tenemos que ir llenos de fe y confianza en Él, para sembrarla, para cultivarla, para regarla. Esto es estar pendiente de las personas a quienes las entregamos, saber a quién entregamos la palabra. Nos previene, porque si la sembramos en arena movediza o en la roca, ella no va a fructificar. ¿Qué quiere decir? Que escojamos a las personas, Él no las pone en el camino. Aprovechar los dones de intuición que tenemos para ver a dónde o a quién vamos a compartir esa semilla. Si la ponemos en mala hierba y la depositamos ahí, tampoco va a fructificar. Entonces, es muy simple, y nos dice que ya estamos capacitados en este
tercer tiempo para entender el sentido figurado de sus palabras. No quiero dejar de pasar algo que nos revela y es importantísimo. Tomo 6, enseñanza 151, párrafo 73. Nos dice: Jesús no solo os entregó su palabra, sus enseñanzas y obras, no fueron tan solo parábolas o sentido figurado. Si a sus discípulos le representó con pan y con vino su cuerpo y su sangre, al siguiente día delante de su pueblo entregó su cuerpo y derramó toda su sangre para dar a comer el pan de vida eterna, el del amor perfecto a toda la humanidad. El catolicismo, una de sus grandes verdades, donde está cimentado, es esto. La última cena que estuvo con los discípulos, donde les dijo: haced esto en memoria mía. Y tomó el pan y el vino y lo repartió entre sus discípulos. Y ahora sabemos que ese pan y ese vino, el pan es su palabra y el vino es la esencia de esa palabra. Pero acá también nos los aclara, ¿verdad? Que al siguiente día dio su cuerpo y derramó su sangre como ejemplo de vida eterna para la humanidad, del amor perfecto que siente ante todos sus hijos. No podemos dejar pasar desapercibido toda la esencia que guarda una sola frase, un solo texto de su palabra. Otra de las grandes revelaciones en las que está cimentada la fe católica y la fe cristiana, que es la resurrección al tercer día. Y nos los dice en el tomo 5, enseñanza 131, párrafo 3. Os dije que resucitaría al tercer día de entre los muertos, pues con ello también os hablé en sentido figurado de los acontecimientos futuros. Porque aquí me tenéis en espíritu al iniciarse el tercer tiempo, el tercer día, que mal interpretó el hombre y se está comunicando por el entendimiento humano. Eso es lo que nos dijo. Dios no podría morir. Es el Eterno. Nos dio a conocer que vendría nuevamente en este tercer día, en este tercer tiempo, a seguirnos dando su enseñanza, a esclarecer todo aquello que estuviera turbio, que no se hubiera entendido o que lo hubiera interpretado mal el hombre. Nos dice en el siguiente párrafo, que es en el tomo 4, enseñanza 97, párrafo 50, os hablo a veces en sentido figurado, pero siempre lo hago con la misma sencillez con la que vosotros habláis. O sea, nos está hablando en nuestro propio idioma, en la forma que lo hacemos. Y es que mi palabra viene ahora a explicar lo que en aquel tiempo os dije en parábolas, y por ello no se ha llegado a comprender su verdadero sentido. Ahí está el reto, en encontrar la esencia, el verdadero sentido de lo que nos vino a explicar. Otro sentido figurado en el siguiente párrafo que nos dio Nachito, tomo 8, enseñanza 226, párrafo 47. Ahora no es el desierto de candentes arenas el que atravesáis, ni es el pan de la tierra el que os estoy ofreciendo. Ahora vais hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de vida eterna. ¿Cuál es el pan de vida eterna? Su palabra.
Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual os permite penetrar en el fondo de mi enseñanza. No perdamos la oportunidad de sacarle todo el provecho a estos párrafos, a estas enseñanzas. Nos habla que este tiempo es diferente, que vamos caminando, escalando la montaña, que es un camino de evolución hacia Él, pero que contamos con ese alimento espiritual que es el pan de vida eterna, que es su palabra. Y en otra de los textos importantes que no tuve oportunidad de llegar a comentar, está en el tomo 3, enseñanza 69, párrafo 33, y que ya han estado mencionando mucho los hermanos. Los tiempos de los símbolos han pasado. Hoy seréis creído, amado y comprendido sin símbolos, y aún mi palabra irá perdiendo su sentido figurado, porque ya estáis capacitados para comprender mi enseñanza, analizarla y ponerla en práctica en vuestras obras de amor. Es otro tiempo, hermanos, y en este tercer tiempo nos vino a dar con claridad todo aquello que no había sido comprendido. Yo había preparado, hermanos, un poquito, un complemento al tema del sentido figurado, donde quería compartir con ustedes lo que significa el sentido de algunas palabras dichas anteriormente en los testamentos anteriores y aún en su tercera manifestación, y que nos aclara el espíritu de verdad en ese tercer tiempo. Voy a leer algunas y me haces el favor, José Manuel, de marcarme el alto, por favor. Amor. La palabra amor quiere decir vida. Amor y vida son mi doctrina. Decir amor es decir bien, caridad, sabiduría y justicia. Apartarse del mundo. No os he dicho que os apartéis de vuestros deberes en el mundo, sino que os alejéis de lo que no está en la ley, es decir, que apartéis de vuestra vida lo innecesario, lo superfluo, y que toméis con moderación de lo que es lícito. Sobre la ascensión de Jesús, ese Jesús a quien habían visto ascender entre nubes, el mundo lo vería descender de la misma manera, es decir, en espíritu, en un nuevo tiempo. Ayudar. Desde el sitio en donde encontréis salvación, haréis cuanto esté de vuestra parte por ayudar a quien se hayan apartado de la ruta. Es decir, que vuestra caridad y vuestro amor nunca deberán sufrir variación. Bendecir. Bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os rodea de pensamientos de amor. Estoy leyendo textos que están comprendidos en Vida Verdadera, en los 12 libros. Sobre el camino del amor, nos dice: el camino por donde todos podríais hallarme es aquel por donde menos me buscan, el del amor, que quiere decir verdad, caridad, elevación. Sobre la caridad nos dice que siempre ignore vuestra siniestra lo que de vuestra diestra dieres, es decir,
que no deis con ostentación, porque con ella destruiréis toda obra de caridad. Sobre la casa del Padre os dije, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, existen muchos mundos en donde el espíritu puede alcanzar su completa evolución. Sobre cielo. Cielo es para el espíritu el estado de perfección, de pureza y de luz a que todo espíritu debe de llegar, y no un sitio determinado en el espacio. Sobre la comunicación de espíritu a espíritu, os he dicho que estáis destinados a comunicaros de espíritu a espíritu en el futuro, es decir, ya sin mediación de los hombres, de símbolos ocultos externos. Sobre la palabra Cristo, nos dice, decir Cristo es decir amor, poder y sabiduría, verdad y vida. Cristo quiere decir amor. Sobre Dios, decir Dios es decir perfección, armonía, sabiduría, felicidad, luz, paz infinita, amor, eternidad. Dentro y fuera de su ser, ante esta palabra, no hay hombre que no se estremezca dentro y fuera de su ser, es decir, en el espíritu y en la carne. Discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo no quiere decir que os apartéis demasiado de lo material. El buen discípulo de Jesús es aquel que sabe dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Con esta profecía, entre otras, se os anunció mi llegada. Escuchar no quiere decir aprender, y solo el que analice y ponga en práctica mi doctrina será el que pueda llamarse en verdad mi discípulo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otro que vuestro mismo Padre. Espiritualidad. Espiritualidad no quiere decir misticismo, sino elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos, amor a los semejantes. Y hay muchos más textos, pero unos poquitos. Espiritualismo. Bien. Cuando os preguntan qué quiere decir espiritualismo, decir que es la doctrina revelada por el Divino Maestro en el tercer tiempo, la doctrina de la espiritualidad. Ok, José Manuel. Pues esos son algunos. Si les interesa y quiero que levanten su manita, se los mando con mucho gusto. Y si no, lo guardamos. Bien, Ángel. Gracias yo tengo una por el favor de tu atención. Sí, gracias a ti. Y yo tengo una petición para ti. Haznos el favor de grabarlo en audio y mandarlo por WhatsApp para que así poderlo compartir en los grupos. Pues vamos a terminar con el enlace, a cortar la grabación, dando gracias a nuestro Padre por habernos permitido unificadamente entender, analizar de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo al peldaño donde nos encontremos del conocimiento, que es muy respetable, por tratar de esmerarnos en querer ser los discípulos de nuestro Padre, los discípulos del Cristo, los discípulos de la espiritualidad. Y gracias por seguir permitiéndonos ver, contemplar esas bendiciones con que está saturado todo. Todo es sagrado. Gracias por permitirnos contemplar, Padre, la gran excelsitud de tu enseñanza, por ampliarnos el conocimiento y tener una fe con conocimientos. Permítenos, danos fortaleza para poder
compartirlo en conocimiento, en verdad y en obras de amor. Gracias por todo y bendice a todos mis hermanos, a toda nuestra hermana humanidad. Que la paz sea en cada uno de nosotros. Gracias y bendiciones, hermanos. Oremos.